Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Tiempo devocional en la bienvenida. Respetables hermanos oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora usted nos está escuchando, pero si nos está escuchando, sin duda alguna tengo que decirle, Dios quiere hablar a su corazón. Hoy estamos en nuestra penúltima presentación de esta serie que hemos estado desarrollando basados en la epístola a los Hebreos. En la última oportunidad que estuvimos en este micrófono, estuvimos hablando sobre la importancia de la fe en la vida cristiana y aprendimos que la vida cristiana no siempre está exenta de problemas ni de dificultades. Siempre se presentará la oposición y la persecución. En tiempos como esos, nuestra fe es la que nos va a llevar a la victoria. También hemos estado hablando la esencia de esta carta a los Hebreos, ya que el escritor nos está hablando de que es importante exaltar a Cristo en todas las cosas que hacemos. En el capítulo 11 vimos cómo hombres y mujeres de Dios usaron su fe enfrentando sus tribulaciones. Así que, después de que hemos aprendido cómo se utiliza la fe, el escritor en este capítulo 12 que vamos hoy a desarrollar, nos va a animar a seguir adelante mientras enfrentamos otros desafíos. Así que, hermano, hoy estamos contentos de saber que tenemos la oportunidad de seguir edificándole y no se pierda en este penúltimo episodio del estudio a los Hebreos lo que a continuación hemos preparado en el devocional de la semana. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Tiempo devocional, el mensaje. El capítulo 12 a los Hebreos arranca dándonos una imagen de una carrera. La imagen de un maratonista que está cargando bolsas pesadas y está corriendo con peso. Quiero que se imagine ese cuadro, que estamos corriendo en una maratón y que llevamos en nuestra espalda una pesada mochila. Todo ese peso definitivamente nos pone en desventaja, pues lo que va a pasar es que nos va a gastar gran cantidad de energía y eso nos va a hacer que nos atrasemos. Estamos arriesgándonos, ¿sabe a qué? A no terminar la carrera por la cantidad de peso que estamos cargando en la espalda. Quiero que siga imaginando que no solamente está llevando un gran peso, sino que ha decidido correr por un área llena de rocas, de árboles, de plantas, y que uno tiene que ir saltando todos esos obstáculos. Piense en las posibilidades que tiene de poder terminar la carrera. Piense en todos los obstáculos que puede provocar que usted se enrede, que usted tropiece, pues eso es lo que nos está planteando el escritor a los Hebreos, y quiero leerles lo que nos cita en el capítulo 12, verso 1. Por eso también nosotros estamos rodeados de tantos testigos. Dejémonos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado
que nos molesta y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengámonos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. De tal manera, no se cansen ni pierdan el ánimo, ya que en la lucha que ustedes tienen contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Paremos acá. Como vemos, entonces, el escritor a los Hebreos nos está diciendo que debemos de correr la carrera, pero que tendremos que escoger cuidadosamente la ruta que vamos a tomar y, sobre todo, quitarnos ese peso innecesario. Y eso es lo que provoca el pecado, porque aquí con nombre propio nombra que el pecado es un peso, como también es un obstáculo para que no podamos terminar la carrera. En el verso 1 nos habla sobre que esta carrera ya tiene un camino, ya tiene un trazo. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Depende de nosotros que permanezcamos en el rumbo correcto, pues es necesario que nosotros quitemos el obstáculo y perseveremos hasta el final. Y esto fue lo que hicieron estas personas en este capítulo, que a pesar que estaban en dificultades, ellos renunciaron a rendirse. Lo que hicieron fue perseverar con su fe y de esa manera pudieron terminar su carrera que Dios les trazó. Entonces es importante que veamos que aunque esas personas que fueron antes que nosotros, quedan ellos como un ejemplo. De esa manera, la epístola a los Hebreos nos hace una advertencia. No debemos poner nuestra mirada en aquellos que ya terminaron su carrera. El versículo número 1 nos habla de hombres y mujeres que fueron de fe. Ellos son espectadores, son los que están observando, que ya compitieron, pero que ahora están en una acción de evaluadores, de observadores. Ellos con su testimonio nos están animando. Si ellos pudieron, nosotros podemos. En el verso 2 nos dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque mientras los otros observan cómo corremos, Jesús participa y nos ayuda en nuestra carrera. Y por eso nosotros debemos poner nuestra mirada en Cristo. Otra razón por qué nuestra mirada debe ser Cristo es porque Él es la meta y Él es el precio que queremos ganar. Es muy fácil para nosotros poner los ojos en las personas que nos están observando, que nos están aplaudiendo, pero solo Jesús es digno de nuestra atención y Él debe ser nuestra meta. Quiero que usted observe, según el verso 2 y el verso 3, por qué Jesús es nuestra meta. Porque Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Fue el Señor Jesús quien nos dio fe y esperanza. Él es la fuente de nuestra fe y eso se hizo propicio cuando murió y por ese sacrificio sufrido en la cruz puso esa novedad de vida. Además, por ese sacrificio quitó todo impedimento que el pecado tenía y puso a su Santo Espíritu en nosotros. La fe brota de la obra del Señor Jesús en nuestros corazones. Por eso, si creemos en Jesús como Señor y Salvador, podemos aspirar a que nuestra fe sea colocada en otros aspectos en Él. Pero la clave es estar observando a Jesús, que Él es el autor de nuestra fe, sino también Él es el perfeccionador, es decir,
Si queremos crecer en la fe, la clave es Jesús. Si queremos aumentar en la fe, la clave es que tenemos que observarlo a Él, nuestra atención solo a Él, pues solo a través de Él vamos a ser perfeccionados. El verso 2 nos habla de que Jesús fue a la cruz y que cuando Él fue a la cruz, Él se enfocó en lo que había delante de Él y eso le llevó a tener gozo. ¿Cuál era el gozo de Jesús en la cruz? Era la victoria, era el que iba a estar con su Padre sentado a su derecha, que por medio de su muerte iba a tener la aprobación del Padre. Jesús fue probado y fue tentado. ¿Y sabe qué? Él venció, mi amado hermano. Por eso es que el pasaje nos habla de que Jesús soportó dolor, soportó vergüenza, y aunque quiso rendirse, no rehusó hacerlo. El final fue su victoria. Y ahora Él tiene lo que Él siempre observó, estar con su Padre. Hermano, hermana que nos escucha, en nuestra batalla contra el pecado, contra la carne, debemos de considerar a Jesús como nuestro ejemplo e inspiración. Sin embargo, más que esto, debemos dejar que el conocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros sea nuestra motivación para perseverar. Debemos poner nuestros ojos en Jesús y considerar lo que Él ha hecho. Que ese conocimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros nos inspire a amarlo con todo nuestro corazón. Que su perdón, que sus promesas nos sostengan en los tiempos difíciles. Que veamos el amor que Él demostró en la cruz por nosotros y que eso lo impulsó. Y ese amor que ahora nosotros debemos de tener por Él nos impulse a terminar la carrera. En el versículo número 5 leemos algo muy interesante que aparece en Proverbios también. Capítulo número 3. Hay un paralelo entre el verso 5 y Proverbios 3:11. Dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Déjeme llevarle ahora a un punto interesante en este tema, porque hay una relación entre el sufrimiento que enfrentamos por causa del Evangelio y la disciplina del Señor. Y aquí entramos porque estos versos nos van a desafiar a ver el sufrimiento y las pruebas como parte de la escuela del Señor, como parte de la disciplina del Señor. Debemos ver que lo que enfrentamos en la vida nos capacita, nos transforma, cambia la manera de nuestra vida. Esa es la forma con que debemos ver nuestro sufrimiento. Por ejemplo, cuando vemos la persecución, cuando vemos el sufrimiento como algo que viene del diablo, como algo que viene del mundo, nuestra primera reacción es reprenderlo. Nuestra primera acción es huir de eso o no aceptar eso. El problema es que en muchas ocasiones el Señor nos capacita por medio de esas batallas. Entonces, lógicamente, si quitamos las batallas, automáticamente estamos quitando la posibilidad de aprender, de crecer por medio de ellas. Ciertamente el Señor puede usar al enemigo y a sus estrategias para trabajar en nosotros. Pero no importa lo que nos lance el enemigo. Lo que necesitamos tener bien en mente es que Dios es grande, más grande que Satanás. Y Dios no nos dará solamente la victoria, sino que va a usar cualquier situación para nuestro bien. Entonces, nuestra meta es aprender a confiar en el Señor aún en medio del sufrimiento. No deberíamos de tomar a la ligera
los sufrimientos que pasamos. No deberíamos de verlo como algo negativo, sino como algo que el Señor nos está mostrando y nos está permitiendo pasar para aprender lecciones. Disciplina es una palabra que no nos gusta. Los sufrimientos y las pruebas no son del todo malas. ¿Sabe por qué? Porque según el verso 8, Jesús mismo fue perfeccionado por las cosas que sufrió. No cabe duda que el Señor también no pudo evitar el dolor, pero a través de ello fue perfeccionado. Escuche lo que Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció sufrimiento, aprendió obediencia. Hermanos, dice el siguiente verso, el 7, lo que ustedes están sufriendo es para disciplinarlos, pues Dios los está tratando como hijos. Quiero que se imagine un padre que no disciplina a su hijo y que le permite hacer todo lo que él quiere. Hermano, hermana, no va a pasar mucho tiempo en que ese hijo se va a meter en serios problemas. Usted y yo, los que somos padres, entendemos lo vital que es dirigir y guiar a un hijo. Y no se puede dirigir y guiar a un hijo si no se echa mano de la disciplina. Los padres que amamos, disciplinamos a nuestros hijos con un único objetivo: no verlos mal, verlos en bien. Y de esa manera Dios nos trata, porque Él está buscando que alcancemos nuestro máximo potencial. Y es por eso que disciplina como una especie de entrenamiento. Aun si el enemigo está detrás del dolor y el sufrimiento que enfrentamos, podemos estar seguros que Dios va a usarlo para lograr sus propósitos. Suena raro, pero es una realidad. El hecho de que el Señor nos discipline nos muestra que Él nos considera sus hijos, y esto es algo glorioso. Un padre que no se interesa en disciplinar a sus hijos, sino disciplina a otros que no son sus hijos, está mostrando que está más interesado en los otros que en los propios. Cuando experimentamos la disciplina del Señor, es porque Dios nos está viendo como sus propios hijos. Es decir, que Él está tomando un interés personal. Y de la misma manera en que respetamos a nuestros padres terrenales cuando ellos nos disciplinaban y nos daban un fundamento sólido cuando llegaba la disciplina, nosotros debemos aprender a honrar a Dios y agradecerle porque Él se está tomando un interés por nosotros. Hermanos, si hay algo que debemos de estar seguros es que a medida que aceptamos el trato de Dios, la disciplina y la capacitación del Señor, vamos a crecer y vamos a madurar en nuestra fe y en nuestro caminar. Escuche lo que dice el verso 10. Nuestros padres nos disciplinaban por breve tiempo de acuerdo con lo que a ellos les parecía mejor. Pero Dios lo hace para nuestro bien, para que seamos santos como Él. La disciplina tiene la intención, hermanos, de capacitarnos para que podamos ser partícipes de la santidad del Señor. Es decir, que por medio de la disciplina, Dios nos está purificando, nos está alejando del mal. Nos está quitando todas esas cosas o ramas que hay en nosotros que no deja que surja el fruto y podamos convertirnos en personas fructíferas. Hermano, hermana, ciertamente la disciplina no es nada agradable, sobre todo cuando hay una clase de disciplina que causa dolor. Sin embargo, la realidad es que la disciplina siempre, más que dolor, lo que va a traer es una cosecha de paz y de justicia en aquel que la recibe.
Verso 11 dice que ninguna disciplina parece ser agradable en el momento en que se recibe. La mayoría de disciplina trae dolor. Sin embargo, si aprendemos la lección detrás de esa disciplina, entonces ya lo dijimos, que vamos a experimentar justicia y paz. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado, dame paz, Señor? Bueno, una de las formas como Él nos da la experiencia de su paz es a través de la disciplina. Esto es una palabra que no es tan agradable y no les gusta. Verso 12 dice, en fin, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan caminos rectos para sus pies, para que la pierna coja no se tuerza, sino que sane. En este versículo hay un desafío a fortalecer nuestras manos y nuestras rodillas. Es decir, que hay que armarnos de fuerza, de coraje. Yo tengo que decirle que Dios tiene el control y que tenemos muchas razones para regocijarnos, incluyendo los sufrimientos. Por eso tiene sentido en que debemos de dejar de dogmatizar el tema del sufrimiento como algo que tiene que ver solo con Satanás y el reino de las tinieblas. No. Dios nos trata como hijos, como a hijas, y su intención no es destruirnos, sino que seamos entrenados en la fe y en la justicia. Piense otra vez en la maratón. Cualquiera que se entrena para una carrera sabe que tiene que esforzarse un poco más allá de los límites actuales. Los músculos deben de ser llevados más allá de su límite para que se fortalezcan. Por lo tanto, el entrenamiento va a producir molestia. La molestia va a llevarnos a querer rendirnos. Y tiene sentido entonces lo que Hebreos nos está hablando de fortalecernos. Necesitamos, amados hermanos, tomar el control de todas aquellas cosas que nos están llevando al límite. Por eso tiene sentido en que la exhortación, una vez más, es crecer en nuestra fe, perfeccionarnos, y una de las cosas que nos está perfeccionando son los sufrimientos a través de la disciplina. Vamos entonces a el verso 14. Dice, busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause problemas y envenenen a muchos. Que nadie ande en pecados sexuales, ni desprecie a Dios como lo hizo Esaú, pues él por solo un plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y después, como ustedes ya saben, quiso heredar esa bendición, pero fue rechazado. Y aunque con lágrimas buscó la bendición, no se le dio oportunidad de arrepentirse. A ver, acá a continuación hay un llamado a seguir la paz. El autor parece que nos estuviera diciendo que al vivir nuestras vidas cristianas debemos asegurarnos de no poner obstáculos delante de quienes lo siguen. Muy probablemente alguno de los hermanos al cual se está dirigiendo el escritor serían hermanos más débiles, a quienes aquí describe como cojos. Ellos cojean y caminan con dificultad, y el peligro es que tropiecen fácilmente. De tal manera que debemos vivir nuestras vidas de una razón de cuidado. Nos hace un llamado a vivir para que en nuestras vidas y quienes nos están siguiendo, nosotros no seamos tropiezos y ellos puedan encontrar sanidad al mirar el ejemplo.
Debemos, hermanos, tener en cuenta que todo esto tiene un contexto. En el capítulo 11 vimos a hombres y mujeres que por causa de Cristo y su fe en Él, pudieron caminar en sendas derechas y son un ejemplo de aliento. Sus vidas nos dan la razón de que vale la pena, aún en medio del sufrimiento, seguir adelante. Pero en el verso 14, el lector nos llama a estar en paz con todos los hombres, pero también hay un llamado de ser santos. A ver, lo primero es que el escritor dice todos. Al decir eso, lo que se está refiriendo es a aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. Hermanos, hay personas con las cuales vivir en paz requiere más esfuerzos que otras. Eso es una realidad. En nuestras emociones, quizás ni queremos vivir en paz con ciertos individuos, pero es ahí donde ocurre el llamado. El llamado es, deja que el amor de Cristo te lleve a amar a aquellos que son difíciles de amar. Por eso es que en el verso 14 hay una relación entre vivir en paz con nuestro hermano y la santidad. Está el llamado a esforzarnos a resistir esos sentimientos malvados, porque todos tenemos sentimientos buenos y malos. Y la mejor forma de demostrar que está habiendo un esfuerzo es la armonía que uno puede tener con aquellas personas que son conflictivas. De hecho, vivir de esa manera lo que provoca es que Dios le agrade y que vea en nosotros que hay un sentido de santidad. En este contexto, la santidad tiene una relación muy estrecha con otras personas, las que nos rodean. Por eso es que aquí dice al final del verso 14 que sin santidad nadie verá a Dios. La santidad de la que aquí se está hablando no se está refiriendo a nuestros propios esfuerzos. Hermano, hay muchas personas buenas que nunca verán a Dios. La santidad de la cual se habla aquí es la obra del Espíritu Santo. Esta viene como resultado de Cristo en la cruz, del perdón de nuestros pecados. También es el resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que es importante que observemos que aunque hagamos todo lo posible por vivir en paz con nuestro hermano, esto no significa que nunca tendremos enemigos. Lo primero que podemos aprender es que Jesús tuvo enemigos. Los apóstoles tuvieron una buena cantidad también de enemigos. También puede ser que nunca podamos reconciliarnos con alguien. Pero igual, el autor sigue motivándonos a siempre procurar la paz. Así que, mi amado hermano, necesitamos ver la perspectiva de Cristo en esto. En el verso 15 hay una advertencia. La advertencia dice de la siguiente manera: asegúrense de que nadie le falte el amor de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas y envenene a muchos. Ahí está la advertencia. Cuando alguien está amargado con su hermano, esa amargura va a traer estorbo. La amargura es como una bomba de tiempo. Llega un momento en que explota y cuando explota causa mucho daño. Si no explota inmediatamente, de seguro es que nos va a envenenar en el interior, causando otros problemas. Entonces, la amargura podemos decir que contamina a muchos.
La amargura no es algo que podamos reservar solo para nosotros. Pronto puede que venga un envenenamiento a quienes nos rodean a medida que va revelando nuestras actitudes y acciones de amargura. Y es por eso que se dice que no debemos dejar que brote en nuestra vida raíz de amargura. Hay que cortarla. No debemos dejar que retoñe y que produzca fruto. Los frutos de la amargura siempre son malos. Hay otra tercera llamada, y es que la amargura puede provocar que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Y aquí hay algo que hay que explicar muy cuidadosamente. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de su favor. Jesús nos dice en Mateo 6:15 que si no perdonamos a otros sus ofensas, entonces Dios no nos perdonará a nosotros. A eso se refiere, vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Por ejemplo, la Escritura desafía a los esposos a amar a las esposas y a tratarlas con dignidad. No sea que sus oraciones hallen estorbo. Eso usted lo puede encontrar en 1 de Pedro 3:7. Es decir, que si dejamos que la amargura crezca, esto lo que va a causar es un impedimento para alcanzar las bendiciones de Dios. A eso se refiere, vamos a dejar de alcanzar la gracia del Señor. Seguidamente, hermanos, en el versículo 16, hay una advertencia contra la inmoralidad sexual. Todo vínculo con pensamientos y prácticas que lleven a la inmoralidad sexual debe ser quitada de nosotros rápidamente. Porque eso es otro peso que no nos deja terminar la carrera que Dios nos marcó. Además, nos desproveerá de su bendición. Y como hemos estado diciendo, obstáculos en el camino. También en este mismo versículo 16 nos plantea el caso de un personaje en el Antiguo Testamento, Esaú. Esaú vendió su herencia por una sola comida. Él despreció su bendición y la arrojó a un lado por un momento de placer. Después de haber arrojado su herencia, aunque trató de recuperarla con lágrimas, nunca más la pudo recuperar. ¿Qué pasó? La bendición que desechó por un plato de comida se había ido para siempre. Y esto es lo que sucede cuando dejamos que la amargura, por un lado, o en el caso de la inmoralidad sexual, ganen terreno en nuestras vidas. Porque ambos tienen que ver con un placer. Es decir, que por un momento de placer se puede perder bendiciones. Cuán importante, hermanos, que pongamos atención a esta lección. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me bendice? Piense en esto. Nuestra relación con Dios puede verse obstaculizada por muchas cosas, dentro de las cuales está la amargura por malas relaciones y también por la inmoralidad. Debemos de correr la carrera que Dios nos ha trazado. Y claro, Él está allí ayudándonos, nos está poniéndonos en esa perspectiva. Seguidamente, hermanos, a partir del verso 18, el escritor alude al monte Sinaí. Los ángeles anunciaban su presencia en ese lugar con sonido de trompeta. Versículo 19 dice de la siguiente manera: ni oyeron el sonido de trompeta ni la voz que cuando hablaba, los que la oyeron rogaron que no les hablare más. Aquí nos habla el poder de sus palabras era muy fuerte en aquel entorno del Antiguo Testamento. Tan solo el sonido de la voz hacía que las personas y mujeres temieran por sus vidas.
Cuando Moisés se le dejó ver una pequeña parte de la gloria de Dios en aquel monte, su respuesta fue: estoy espantado y temblado. Así lo dice el verso 21 del capítulo 12 de Hebreos. Moisés recibe la ley allá en el monte Sinaí. La ley era parte del antiguo pacto que Dios le había hecho a su pueblo. Y hemos visto que ese antiguo pacto tenía un propósito, y era aplacar la ira de Dios, pero no podía acercar al hombre a Dios, porque había un velo. ¿Se recuerda? Entonces, por eso es que los numerosos sacrificios representaban ese apaciguamiento de la ira de Dios, pero la separación continuaba. Así que el pasaje nos lleva a considerar que los creyentes del presente no tenemos que ver más al monte Sinaí, porque el monte Sinaí vincula al antiguo pacto y a la ley de Moisés. Ahora, en el verso 22 nos habla de otro monte. Ustedes, por el contrario, dice, se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a la reunión de millares de ángeles. Este es el otro monte, el monte de Sión. Y este representa la ciudad donde Dios vive, la ciudad celestial. Representa el nuevo pacto que Jesús estableció y selló con su muerte en la cruz. Entonces, veamos las diferencias entre estos dos montes. En el Sinaí nadie se podía acercar porque había muerte, había temor, pero en el monte Sión dice que está repleto de millares de ángeles. Dice también que nuestros nombres están escritos en el cielo. Del monte Sión es un símbolo terrenal. El hecho de que nuestros nombres estén escritos es una indicación de que hay un lugar para nosotros, monte Sión, porque vamos a vivir en la presencia de Dios. Allí vamos a encontrar esos nombres y mujeres que fueron antes de nosotros. Pero a diferencia del monte Sinaí, la puerta del monte de Sión está abierta para que todo aquel que venga vaya por medio de la obra de Jesucristo. También encontramos que los espíritus de quienes se acercan al monte de Sión son perfeccionados. Observe el versículo 24, por favor. Dice: se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la sangre de Abel. Aquí, la sangre que fue derramada y esparcida sobre nosotros para limpiarnos, nos hace puros. La sangre de Jesús es mucho mejor que la sangre de Abel. En otras palabras, el sacrificio de Cristo y su sangre fue un mejor sacrificio. ¿Y por qué se alude a Abel? Porque de Abel se dice que el sacrificio que él presentó fue un sacrificio que aceptó Dios, pero que el sacrificio de Jesús es mejor. ¿Entiende entonces usted las diferencias que hay entre el monte Sión y el monte Sinaí? El monte Sinaí era un lugar de miedo, y esto nos muestra la realidad del hombre sin Cristo. Lo único que nos espera es condenación, pero el monte de Sión es un lugar de gozo y celebración. El poder del pecado ya no tiene efecto en el monte de Sión. Entonces, aquí debemos mencionar que aunque el monte de Sión es un lugar de celebración y de gozo, también es un lugar de terror, y déjenme explicarle. Porque al igual que el monte Sinaí, el monte Sión trae juicio y trae condena.
Escuche lo que dice el versículo número 25. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que les llamaba la atención en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le damos la espalda al que nos está llamando desde el cielo. Eso es el monte Sión. Es decir, que aquellos que rehúsan el perdón que Cristo ofrece van a experimentar terror. Y hace alusión, como ya leímos, de aquellos que rechazaron al Señor bajo el antiguo pacto. Para ir finalizando, hermanos, en el verso 26 nos habla que en los días de Moisés la voz de Dios sacudía la tierra. El Señor prometió que vendría un día y cuando su voz volvería a sacudir la tierra. Verso 26. No olvidemos que Jesús es el autor de que la tierra experimentara una sacudida mayor. En el verso 27 dice que cuando el Señor sacuda la tierra nuevamente, será completamente destruida. Cuando se sacude la tierra en esta ocasión, solo aquellos que pertenezcan en el reino de Dios permanecerán. Así lo dice el verso 28. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar, seamos agradecidos. Y porque estamos agradecidos, adoremos a Dios como a Él le gusta, con honra y reverencia. Hermanos, debemos de estar agradecidos por la verdad de Cristo. Nuestros corazones deben de adorarle a Él por lo que Él ha hecho. Esa barrera entre Dios y las personas ha sido derribada, no por los sacrificios de animales, sino por el sacrificio de Cristo. El Señor fue crucificado y gracias a eso recibimos perdón. El Sinaí representa el antiguo pacto y la separación que había entre Dios y la raza humana bajo la ley. En cambio, el monte Sión representa un nuevo pacto hecho por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso termino con el verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque también el monte Sión es juicio. ¿Por qué juicio? Porque si yo rechazo la obra de Cristo, lo único que me espera es ese fuego consumidor. Pero hoy estamos agradecidos porque el Señor nos ha hecho libres y ahora podemos accesar a la presencia del Señor. Déjeme llevarle un momento de oración. Amado Dios, hoy te agradezco por tu misericordia, te agradezco por tu bondad, te agradezco porque nos has hecho libres de muchas cosas. Tu muerte pagó la culpa de nuestros pecados y ahora nos das la seguridad de nuestra salvación al poner nuestra fe en esa obra. Señor, siempre pedimos que no nos permitas ganar nuestra salvación por méritos, sino nuestra salvación solo tiene la obra de Cristo. Nada más, es suficiente. Gracias porque estamos y somos partícipes del monte Sión, un monte de regocijo, de celebración, pero también un monte donde hay juicio. Si nosotros decidimos retornar a otro estilo de vida. Padre, te agradezco por esta oportunidad de compartir con mis hermanos este devocional. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7
a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.